Buenos días y bienvenidos a todos los estudiantes de Academia Cristo y los seguidores de allá. Bienvenidos a los miembros de la Iglesia Luterana Cristo y todos los visitantes a nuestra página por primera vez. Estoy emocionado de compartir con ustedes la palabra de Dios esta mañana. Y el texto para nuestra meditación hoy viene de Juan capítulo 1 y dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para diese testimonio la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo reconoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Y si Dios fuera uno de nosotros? Solo un extranjero en el bus volviendo a casa. Así dice una canción que escuché recientemente. Y sigue la canción: ¿y si Dios tuviera un nombre? ¿Qué sería? Y lo llamaría a su cara. ¿Y si Dios tuviera una cara, cómo se vería? La canción sigue con otras estrofas que son muy sarcásticas, que muestran realmente una falta de fe salvadora de parte del escritor de esa canción. Pero por un momento, entremos en la mente del escritor y pensamos, sin el conocimiento que tenemos de la Biblia, el conocimiento que tenemos de Dios, pensamos por un momento, si Dios fuera uno de nosotros, ¿por qué haría eso Dios, venir y vivir escondido entre nosotros? Tal vez para poder ver cómo va su creación. ¿Y cómo pensaría si eso fuera el propósito? Tal vez para ver si sus hijos se estén manejando bien. Puede ser. Pero como si no pudiera hacer eso desde el cielo. Entonces podría ser tal vez para ayudarnos, para ayudar a los pobres o oprimidos, para establecer un reino justo y acabar con toda la corrupción en la tierra. Tal vez. Pero tal vez puede ser para salvarnos de nuestro pecado. Qué idea ridícula, ¿cierto? Por lo menos en la mente del escritor. Ahora, no podemos juzgar demasiado el corazón del escritor de esa canción. Y eso no es mi punto aquí. Pero la verdad es que hay mucha gente que no conoce a Dios. Andan en tinieblas. Y es por eso que esas reflexiones de esa canción
son hipotéticas para ellos porque no conocen. Nosotros, en cambio, conocemos a nuestro Dios. Por la obra del Espíritu Santo, un regalo completo. Y por la palabra de Dios conocemos a Él. Sabemos que Dios sí se hizo uno de nosotros, un humano. Lo celebramos hace 8 días en la Navidad. Y el texto de hoy nos dice la verdad de cómo sería si Dios fuera uno de nosotros. ¿Y por qué puede hablar tan ciertamente? Porque realmente pasó. Sí, Dios se hizo uno de nosotros y era la luz y la vida. Ya que no estamos hipotetizando, hablemos de quién es este Dios. Juan nos lleva al principio y nos acuerda de Génesis. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? ¿Y quién estaba con Dios en ese momento? El Verbo. Juan usa el verbo, este término, para designar a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo. También el Espíritu Santo estaba con Dios en el principio, igual a Cristo. En Génesis dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. ¿Y qué usó nuestro Dios Trino para crear el mundo? Usó su palabra. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Usó su palabra. Por su palabra fue creado todas las cosas. Por el Verbo. Por el Verbo estableció el orden del universo. Por Cristo. Cristo es el Verbo y la palabra que viene de Dios. Pero siempre confesamos en el credo que Dios el Padre es el creador del mundo, no el Hijo, ¿cierto? Pero también la Biblia habla del mundo siendo creado por el Hijo. No solo Juan, pero también en Hebreos nos dice, en estos postreros días nos ha hablado Dios por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es muy claro, el Verbo era Dios y era con Dios y por Él fueron hechas todas las cosas. Y de Él viene la luz y la vida. Como dice Juan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En el principio, Dios usó su palabra para crear el mundo. Ya había luz, había tinieblas y había separación entre los dos. Fue todo ordenado exactamente como Dios quiso que sea. Y Dios dio a su creación, por Cristo, la vida y la luz. La vida no nace de la nada, tiene que venir de otra vida. Por ejemplo, las plantas hacen semillas
y animales reproduzcan, también con los primeros humanos. No solo llegaron a existir de la nada. Juan dice que ellos y toda la raza humana recibió vida de Dios y que el Verbo era su vida y la vida era la luz de los hombres. El idioma de español entiende muy bien esa conexión entre luz y vida, ¿cierto? Cuando alguien nace decimos que la mamá dio a luz un hijo. En la misma manera, Dios dio a su creación, a los hombres, la luz y la vida. Pero esta vida fue vida eterna, vida perfecta, viviendo en la luz de Dios. Pero los humanos escogieron las tinieblas. En lugar de andar en la luz de Dios, escucharon hablar el diablo, el príncipe de las tinieblas. Él mintió a ellos diciendo que si comieran del fruto prohibido, serían más como Dios. Y empezaron a pensar, Adán y Eva, no como si Dios fuera uno de nosotros, sino como si fuéramos más como Él. Pero era Dios quien le dio vida y luz, y aún su propia imagen. Y después de comer, ¿piensan que estaban más como Dios? Todo lo contrario. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y así perdieron la luz y la vida que Dios les había dado. La serpiente era astuta, ¿cierto? Aunque Dios había puesto los límites entre la luz y las tinieblas, el diablo hizo que las tinieblas se vean como algo bueno, agradables, codiciables. Sus estrategias que usó siguen funcionando hoy, ¿cierto? Y no tiene que trabajar muy duro para que las cosas malas se vean como buenas para nosotros. Nosotros como Adán y Eva muchas veces escogemos las tinieblas y viviendo en este mundo oscuro nos ponemos más y más cómodos con lo oscuro, con el pecado. Las cosas que sabemos son contra la voluntad de Dios, muchas veces nos parecen agradables, pero son tinieblas y son la muerte. Por nuestra naturaleza andamos en estas tinieblas, contra el primer y el tercer mandamiento, hasta que la muerte nos lleve a donde merecemos ir, al infierno. Y si Dios se quedara allí en el cielo como tiene todo el derecho de hacer, no habría esperanza para con nosotros. Pero de repente apareció un hombre, un profeta grande que esperaba el pueblo de Dios, que su nombre empezó con la letra J. Es Juan, pero él no era la luz. Vino para señalar la venida de la luz verdadera, que ya venía a este mundo. Si Dios fuera uno de nosotros, ya vamos a ver, ya venía muy pronto. Y vamos a ver la luz y la vida de los hombres. Pero cuando viene, ahora pensamos, si Dios fuera uno de nosotros, lo reconoceríamos. Aquí sigue Juan.
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. En el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. En la canción con que empecé este mensaje, si Dios fuera uno de nosotros, el escritor asume que nadie reconocería a Dios, que vendría escondido, disfrazado como cualquier otro humano. Y de cierto modo es verdad que cuando Cristo vino, su apariencia era como cualquier otro hombre judeo de esa época. Pero también vino como el Dios mismo. Vino como nuestra luz. Y como su esencia era de luz, no andaba en las tinieblas del pecado. Y completamente cumplió la ley de Dios. Y Él hizo eso para nosotros. Pero a pesar de todo eso, muchos no lo reconocieron. Eso sería como si los hijos crecieron, salieron de la casa y cuando quieres visitarlos, ya no te reconocen. Dios mismo había dado a los hombres la vida y la luz. Les había dado vida y no le conocieron. En la época de Jesús dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Y los líderes religiosos, cegados por su propia autoridad, no reconocieron la autoridad del Hijo de Dios. Lo rechazaron y lo condenaron a morir una muerte que merecieron ellos y que merecemos nosotros y todo el mundo. Y allá el Verbo no dijo ninguna palabra para defenderse. Sufrió en nuestro lugar la muerte de un criminal común, no reconocido por muchos. Pero algunos lo recibieron y Dios les dio el regalo de ser sus hijos. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por pura gracia reconocemos el Verbo por la obra del Espíritu Santo. Recibimos a Cristo por fe, un regalo completo. Creemos en su nombre es Jesús, que significa Dios salva. Por esta fe somos adoptados a la familia de Dios y recibimos la herencia de Dios, que es la luz y la vida eterna. Y esto solo puede venir de vida eterna, de vida perfecta, de Dios. Por eso tuvo que ser su Hijo para llevarnos a la familia, para llevarnos la luz, para que lo reconozcamos. Y Dios, si Dios fuera uno de nosotros, ya no hablamos así, como si fuera hipotética, porque ya Juan nos habla en términos muy concretos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne, pasado, habitó entre nosotros, hecho. Vimos su gloria.
¿Y en dónde vimos la gloria de Dios? En el mismo hecho de hacerse carne. Un Dios ponerse en un cuerpo humano. Lo vimos en su vida perfecta, que vivió por nosotros. Y vimos su gloria en su muerte santa, que fue el sacrificio para nuestros pecados. Allá en la cruz es donde vemos la gloria de Dios. Allá que no se ve tan glorioso. Tuvo que ser Él, el Hijo unigénito, como dice Juan, para darnos el derecho de ser hijos también. Vino lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es su disposición de favor hacia nosotros, que no merecemos. Es su amor inmerecido. La verdad es una dura realidad, que andamos en tinieblas y sin saber esta verdad hace que, sin saber esta verdad, no sabemos que necesitamos la salvación y sabemos que andamos en tinieblas. Pero también la verdad es que Dios nos ha dado la luz. Ya tenemos la luz de Cristo. Tenemos la salvación por el Verbo que se hizo carne, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros. Para hacernos, cada uno de nosotros, uno de los suyos. Por Él y por el Espíritu Santo vivamos en esa luz. Y en la gracia de Dios y en la verdad de su palabra. Amén. Y oremos. Dios nuestro Padre, en este día te damos gracias por la oportunidad de reunirnos de esta manera, de estudiar y escuchar tu palabra y lo que tiene para nosotros, la salvación de nuestros pecados. Pedimos tu bendición, todos los hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, que sigan fuertes en la fe, que sigan estudiando tu palabra, fortaleciéndonos en la fe. Pedimos tu bendición en todos los estudiantes de la Academia Cristo, que sigan estudiando con la intención de compartir la palabra con otros. Oremos por todos los que están predicando fielmente tu palabra, que sigas bendiciendo sus palabras y su predicación. Oremos también por los entre nosotros que tienen enfermedades. Oremos por los hermanos Cajas, el tratamiento de Alexandra Restrepo y Socorro, los dos de Medellín. Oremos por la salud de Jorge, hermano de Juan García en México, por Mariano y Atanasio de Quibdó, por el padre de Doña Piedad, de Nelly, la mamá de Ana, y la misma Ana, Rocío, la mamá de Gloria Chica. También oremos por Luis Astudillo y Antonio Ullola, que son los padres de nuestros hermanos en Punta de Mata, Venezuela. Oremos por Silvia y Andrés y sus tratamientos médicos y por la recuperación de la mamá de las hermanas Agudelo. Sigue bendiciéndonos este día, esta semana y este nuevo año. Que todo que hacemos sea para la gloria de tu nombre. Y oremos esto por Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga.